Buenos días, jóvenes. Buenos días. Buenos días, licenciada. Buenos días, licenciada. Buenos días, bienvenidos. Qué gusto verla en clínica, licenciada. Oh, qué bueno, aquí están mis estudiantes, entonces, qué alegre. Sí, licenciada, buenos días, gusto verle. Una lucha. Ah, qué bueno, qué bueno, qué bueno, qué bueno. Bienvenidos, jóvenes. Bienvenidos a todos los estudiantes que están formando este grupo de clínicas. La verdad que mil disculpas por el tiempo que ha transcurrido y no nos hemos podido, no habíamos podido iniciar las clases. Afortunadamente, pues ya en esta semana se definió que sí o sí teníamos que iniciar de inmediatamente. Así es que es un gusto tenerlos aquí a todos. Mil disculpas ahí con los compañeritos que no son mis estudiantes, pero que en su momento no se preocupen. Aquí estamos todos para poder iniciar este curso de clínicas. Este curso de clínicas laborales es su despacho. Por favor, véanlo así. Este es su despacho, esta es su oficina profesional, en donde vamos a traer acá una serie de casos, una serie de situaciones en las cuales usted tiene que unificar todo el conocimiento adquirido. Así es que mi nombre es Aura Marina López Najarro, mucho gusto en conocerlos, le doy la bienvenida a todos ustedes y de verdad qué alegría poder tener un grupo tan bonito, que espero que participen por favor. Esa dinámica oral tiene que darse porque eso es lo que domina su curso. ¿Sí? Muy bien, gracias Osbelí, gracias ahí por la bienvenida, muy amables. Gracias a todos por estar pendientes. Mil disculpas por la hora que estamos iniciando, pero déjenme contarles. La instrucción para todos aquellos profesionales que no tienen la oportunidad que gracias a Dios yo tengo de tener mi correo institucional ahorita activo, es el poder dar la clase a través de Google Meet. Se nos dio una instrucción para quienes no tuvieran esta oportunidad, pues que lo hicieran a través de Facebook Live. Facebook Live es una excelente plataforma. No la estoy utilizando porque realmente considero que no nos permite tener esa dinámica de participación, esa dinámica en la que pues nos estamos todos relacionando, planteando los casos de viva voz y obviamente pues de una vez dándole respuesta. Entonces, por esa razón, les hicimos dar un poquito de vuelta, pero en la medida de lo posible vamos a estar utilizando Google Meet para poder para que usted pueda tener esa interrelación, presentando los casos, las dudas y en el mismo momento armando ese foro en donde pues todos participemos, ¿verdad? Entonces, por esa es la razón que le hicimos dar un poquito de vuelta. La clase, pues gracias Anthony, agradecemos ahí Anthony por favor por los compañeros que todavía no han podido conectarse, que por esta única vez pues grabemos la clase para que quede grabada ahí toda la información que el día de hoy vamos a entrar a ver, que más que todo es la presentación general de todos los temas y puntos que vamos a estar analizando, los ejes principales con los cuales vamos a desarrollar clínica laboral. La clínica laboral es su despacho, es donde vamos a traer a presentar todos los casos prácticos en donde pues usted va a aprender a encontrar esa respuesta, a ordenar esas ideas, a fundamentar esos memoriales para poder solicitar que ese derecho le sea asistido, ya sea la parte patronal o la parte trabajadora. Aquí en el curso usted tiene que aprender a pensar cómo lo va a plantear usted como parte trabajadora, cómo va a contestar la parte patronal a lo que usted está solicitando en su memorial, cómo el juez va a resolver lo que usted esté solicitando, ¿sí? Entonces, usted siempre se tiene que mover en esa temática, tiene que ubicarse en esos tres puntos importantes, la parte patronal, la parte trabajadora y cómo el juez va a estar resolviendo. Entonces, sí es importante, por favor, de que desempolve todo su conocimiento en materia de trabajo, que yo sé que está aquí guardadito, que usted lo tiene ahí, porque vamos a unificar todas esas ideas. Entonces,
Vamos a dar inicio el día de hoy. Voy a dar una breve, no es breve, la verdad que muy amplia explicación de estos documentos que usted tiene en pantalla. Déjeme contarle que Anthony pues nos va a activar la grabación de la clase el día de hoy. En su momento pues sí va a ser necesario, cuando estemos en alguna actividad especial dentro del curso, que tengan activa la cámara, porque pues desde este momento pues ya se está contabilizando y se está tomando nota de los estudiantes que están presentes. Recuérdese que es bien importante su asistencia, ¿vieron? Entonces sí es importante que usted tenga, que esté presente en las clases, porque hay una disposición por parte de coordinación de EPS, que pues ante una falta, una ausencia, pues sí necesita usted presentar una excusa, ¿verdad? Entonces, cuando hayan actividades especiales, sí voy a solicitar de que activemos cámaras, de que estemos ahí listos para ir tomando nota de la actividad que se esté realizando. Además, es importante que usted tenga de conocimiento las leyes que vamos a utilizar. Código de trabajo, la Constitución, disculpen, Código de trabajo, Constitución, Código Procesal Civil y Mercantil, Ley del Organismo Judicial. Por el momento esas tendríamos que tener a la mano acá manejando. Además, por favor, voy a desactivar la cámara y voy a empezar con los documentos que ya tenemos aquí en el escritorio. Véanlos, por favor. Estos documentos tengo entendido que ya me hizo el favor Anthony de compartirlos. Vamos a estar, tengo acá, este documento es de Derecho Procesal del Trabajo. Yo sé que algunos de ustedes ya son mis estudiantes, algunos de ustedes ya tienen este material, ya lo tienen ahí. Por favor, aquí en Clínica Laboral, no es un repaso, no es una clase repetitiva de lo que estamos viendo en la jornada de la noche, de lo que ustedes están estudiando en su curso normal de la noche. No. Aquí es traer a la práctica todo ese conocimiento ya adquirido. Sé muy bien que ustedes están en séptimo semestre, la mayoría de ustedes, algunos otros no, ya cerraron, ya terminaron sus cursos de trabajo, pero para quienes están pasando el curso procesal, es lectura obligatoria todo este documento. Usted ya se tiene que anticipar, porque aquí voy a traerle casos, voy a traerle situaciones en las que usted me tiene que dar la respuesta. Aquí no voy a enseñarles qué hace cada institución, qué es el derecho procesal, cómo vamos a trabajar los principios procesales, cuál es la jurisdicción privativa. Aquí no le vengo a enseñar esto. Y usted ya sabe y ya domina toda esta información. Pero para podernos poner a nivel todos y podernos refrescar toda esta información, por eso les comparto este documento. Este documento, aquí está desarrollado todo el derecho procesal del trabajo. Entonces, la primera parte, porque la segunda parte pues ya son la aplicación de los recursos y la fase ejecutiva. Entonces, eso ya lo vamos a ver en el código. Pero esta primera parte, que es muy esencial, aquí la tiene desarrollada toda. Entonces, por eso este documento se los entrego como una colaboración a refrescar ese conocimiento que usted ya tiene o que está adquiriendo en el transcurso del semestre. El esquema del juicio ordinario, en este sentido, pues el juicio ordinario va a venir a apoyarnos en cuanto al aprendizaje de una forma ordenada de qué es el juicio ordinario laboral. Cómo vamos a solventar esos problemas que nos van a traer nuestros clientes al despacho y de la forma como ustedes los van a operar. Si usted se da cuenta, cada cuadrito en rojo está ordenado de una forma sistemática y cada uno tiene su fundamento legal. Esto es lectura obligatoria. Cuando yo entre a ver los temas, usted ya tiene dominado esta información. Usted ya fue y consultó estos fundamentos legales y obviamente pues usted ya sabe de qué estamos hablando. Entonces, por eso mismo, no se los adelanto, ¿sí? Los acuerdos
en clínica laboral. Aquí está la mayoría de acuerdos que vamos a estar desarrollando y trabajando. Estos acuerdos legales los ha emitido la Corte Suprema de Justicia. Son acuerdos en donde se complementa la información que tiene nuestra Constitución y la información y la norma aplicable que es el Código de Trabajo. Entonces, vamos a ir desarrollando uno a uno cada uno de estos acuerdos. Por favor, esto sí es importante que los impriman. Imprímalos y téngalos adjuntos a su código de trabajo. El foldercito tiene que estar junto con sus leyes, todos los acuerdos que vayamos trabajando o que les deje de investigar o que ustedes los busquen y los proporcionen. Entonces, estos acuerdos legales de clínicas nos van a ayudar a fundamentar esa hipótesis con la que usted va a estar solucionando los problemas o los casos que se planteen. Este documento sí es nuevo para todos, es la estructura de un escrito. Aquí recuérdese que usted viene a darle forma legal a lo que su cliente le cuente, a lo que su cliente le manifieste. Entonces, a través de este documento, usted va a poder ordenar las ideas, usted va a poder realizar una demanda, va a poder realizar un memorial, a través de esta estructura de un escrito. Aquí básicamente está lo esencial que usted necesita y el orden genérico que se necesita para que usted pueda entregarle esa petición al juzgado. Entonces, esta estructura de un escrito igual es lectura obligatoria. La comprensión lo vamos a ir desarrollando punto por punto. Este sí lo vamos a ir desarrollando despacio, aunado al código de trabajo, pero acá yo le anticipo y le recomiendo, por favor, anticípese a la lectura. Yo siempre les indico, la próxima semana estaremos viendo estos y estos y estos puntos. Entonces usted ya ha tomado nota de qué es lo que estaremos viendo la próxima semana, usted ya anticipa la lectura, porque si no, miren, de verdad, al momento de plantearle los casos, yo sé que mis estudiantes acá, y los voy a tomar como ejemplo, mil disculpas jóvenes, pero ahorita es un claro ejemplo el examen del segundo parcial. Muchos, en su momento yo advertía de que iban a venir casos y era para irlos ya ambientando y de forma enseñarles cómo pensar, porque la ley ya está redactada, la ley ya está aquí en su código, ya lo tenemos aquí. Entonces, a mí no me interesa que vengan a memorizarlo, porque ya está aquí todo está acá. Lo que necesita usted es analizar, comprender e interpretar. Entonces, es lo que a usted le va a servir al momento que esté en su examen técnico profesional, o bien cuando esté ya frente a su cliente. Aquí habemos 170 estudiantes por el momento, 170 estudiantes, pero en el despacho solamente va a estar usted. Y usted es el que al momento que su cliente le cuente todo lo que le está pasando, él necesita una respuesta. Él no necesita un fundamento legal. Él no necesita que le diga qué dice el artículo número tal. No, necesita que usted le diga si le asiste el derecho o no. Y cómo usted va a hacer valer esa asistencia del derecho. Entonces, vuelvo otra vez, me retracto al indicar, ¿se recuerdan el momento que les dije que mis estudiantes pues acaban de pasar el segundo parcial? Por favor, quiero que me cuenten en el planteamiento del caso, cómo lo vio usted, cómo lo entendió, cómo lo analizó o cómo lo sintió, como una experiencia nada más. No se preocupen, pues están en libertad de hablar. Jóvenes, ¿qué pasó? ¿Dónde están? No tengan miedo. Por favor, participen. Hablen, hablen y hablen, porque si no hablan, de verdad, si no se acostumbran ustedes a hablar, están perdidos en el curso y en la carrera. ¿No? ¿No hay nadie? Licenciada, buenos días. Disculpe, ¿qué fue lo que preguntó? Disculpe.
Muy bien, ya se desconectaron, dices sí, ¿verdad? Gracias, Glenda. Sí, pregunto, ¿tú estás recibiendo clases conmigo en la noche? Pregunto. Fíjese que yo recibí el año pasado con usted Procesal 2. Ah, excelente. Procesal Laboral 2, muy bien. Al momento de plantearles casos, en el momento de plantearles casos, se les plantea la hipótesis de una situación en la cual usted tiene que entrar a analizar cómo dar respuesta o cómo usted va a hacer valer el derecho que le asiste a este trabajador. Por ejemplo, vamos a ver, concéntrense en esto. Tenemos un trabajador que recientemente trabajó por 10 años, trabajó por 10 años en una inmobiliaria. En esta inmobiliaria, pues el trabajo que él ejercía era la venta de los terrenos urbanizados, y él tenía un salario, fíjese bien, él tenía 10 años, inició laborando y llevó un salario como base de 2.500 hace 10 años. Pero en transcurso del tiempo tenía 2.500 de base y hasta un máximo de 3.000 de comisión. Significa que ganaba, si sacaba ese máximo, serían unos 6.000 quetzales, ¿verdad? ¿6.000 qué? 5.500, ¿verdad? 5.500, gracias. Así inició elaborando. Esas fueron las condiciones y él aceptó. Al momento de aceptar, pues transcurrido el tiempo, hace 10 años él empezó a trabajar. Pero al día de hoy, él lamentablemente, la inmobiliaria ya no continuó con los demás proyectos, finalizó la contratación con el señor, pero no le pagó sus prestaciones laborales. No le pagó las prestaciones laborales sobre el total del salario que él devengaba mensualmente, porque el patrono manifestaba de que el salario base con el que se calculó las prestaciones laborales y con las que él firmó el contrato fueron de 2.500. A la fecha, él inició ganando 2.500, pero transcurridos 10 años, él superó ese salario base al salario mínimo. Entonces, para resolver este problema, ¿qué es lo primero que usted tendría que hacer? ¿Qué le daría de respuesta a este cliente que está en su despacho y le está diciendo si fue correcto o no que su patrono le pagara sus prestaciones o le hiciera el cálculo de las prestaciones laborales con base al salario de 2.500 con el que inició a laborar hace 10 años? Pregunto, ¿qué le responde usted a su cliente? Licenciada, me disculpo por la bulla, pero estoy en un lugar público. Buenos días. Yo lo primero que le diría al cliente es que su salario está, o sea, las prestaciones que le está pagando su patrono están incorrectamente calculadas porque debe ser en base a los últimos 6 meses de salario devengado. Entonces tiene que sacarse en base al promedio de sus últimos 6 meses. Muy bien, Gloria, gracias. Vamos a ver, ¿quién más? Buenos días, licenciada. Yo le diría también al cliente que si tiene algunos documentos en los cuales puede sustentar, como dice la compañera, su salario en los últimos 6 meses para poder trabajar con esta información, ya que como bien indica usted, su salario mínimo anteriormente, su salario base eran 2.500, pero ya había superado el salario mínimo, entonces ya había incrementado cada año el salario mínimo. Entonces sería que presentara documentos, depósitos o boletas para validar realmente cuánto es lo que está ganando en los últimos 6 meses. Licenciada, yo que sepa, el trabajador no tiene que, o sea, ¿cómo va a probar eso? Algunos que no tienen cómo probarlo, entonces sería base lo que él está mencionando. O sea, nosotros vamos a hacer la base respecto a lo que nos está diciendo el trabajador. Eso es lo que yo creo.
Buenos días, licenciada. Le cuento, a mí también me pasó lo mismo. A mí me despidieron de mi trabajo anterior y tenía lo mismo. O sea, yo en planilla tenía un sueldo y aparte recibía como 1,000 quetzales porque trabajaba fines de semana también. Entonces, cuando yo fui y que me dieron mi liquidación, me dijeron que eso no contaba porque me tenían como hora extraordinaria, porque me iban a contar lo que estaba en teoría en planilla. Muy bien. Ahora bien, esa es la hipótesis del caso. Ya miren cuántas personas están pensando y están dándole ya una forma legal a la respuesta que usted tiene que formar. Usted tiene que formar una tesis y tiene que sustentarla. El problema aquí, si se da cuenta, es el salario, ¿verdad? El salario, porque obviamente hace 10 años, 2.500, pues posiblemente pues cubría el salario mínimo, pero en la actualidad no. Ahora bien, usted, me voy a trasladar a otro documento ahorita, para que usted vea la importancia de la integración de todos estos documentos. Me voy a pasar a los principios procesales. Voy a hacer una breve presentación. Estos principios procesales pues son del licenciado Marlon Arrono López Najarro, posiblemente él sea su docente en la noche. Él es mi hermano y pues con la autorización de él pues estoy compartiendo este material. Además pues él lo preparó especialmente para que pudieran comprenderse la finalidad de lo que son los principios procesales y toda la importancia que tienen para que usted al momento de redactar ese escrito, esa demanda, esos memoriales, considere estos principios procesales importantes para la integración de esa información que usted va a hacer, porque los principios procesales son lineamientos y directrices que vamos a hacer valer dentro del proceso, en las instituciones dentro del proceso. El artículo número 15 del Código de Trabajo, si usted lo abre y miramos, hace una integración de normas, y es la que nos permite integrar toda esa información, todos esos derechos que le están asistiendo al trabajador y que necesitamos que el juez pueda valorarlos al momento de conocer toda la información que le entreguemos en la demanda o bien en los memoriales que se escriban. ¿Por qué reparo en los principios procesales? Aquí el problema del que les estoy planteando, el problema es el salario, porque si usted se da cuenta, el patrono pues le calculó las prestaciones laborales y le dijo, mira, yo te voy a pagar pero con el salario mínimo actual vigente, en ley. Mira, te estoy apoyando porque yo te debía de haber calculado tus prestaciones laborales con 2.500, pero no, lo estoy haciendo con el salario mínimo vigente al día de hoy que está aprobado. Imagínese tan buena gente el patrono en este sentido. Pero ¿será eso correcto? Recordemos que él tenía cierta comisión. Bueno, pero ¿cómo vamos a hacer nosotros para demostrarle al juez que ese derecho le asiste al trabajador? Licenciada. Sí. Muy buen día, perdone. En este caso, a mi parecer, creo que se debería llevar el caso frente a la Inspección General de Trabajo, quien debe hacer un cálculo, ¿verdad? De las prestaciones o del salario que devengó en el tiempo que elaboró la persona. Muy bien, sí, la Inspección General de Trabajo es una institución sumamente importante y que tiene participación activa en todas las relaciones laborales, mientras esas laborales están vigentes o bien cuando se hayan terminado. Entonces, en este sentido, pues, la denuncia ante la Inspección General de Trabajo va a permitir que ellos elaboren un cálculo provisional sobre el pago de las prestaciones laborales. Pero déjeme advertir algo, como ya estamos aquí en la práctica, ya estamos en la realidad, las fórmulas que utiliza la Inspección General de Trabajo para poder calcular esas prestaciones laborales difieren muchas veces en el monto, en el cálculo que hacen los jueces en el juzgado de trabajo.
por decirles algo, es las fórmulas matemáticas que utiliza. La demanda posiblemente en la Inspección General de Trabajo oscile entre 7,000 quetzales, pero ante el juzgado de trabajo, ante el juez, esa demanda va a ser de 6,500, por decir algo. Entonces, pero es por las fórmulas matemáticas que ambas instituciones utilizan. En el año 2012, al momento de la unificación del despacho laboral y todas las modernizaciones que en su momento se implementamos en ese año, me permito ahorita presentar, porque se me había pasado la mano contarles esto, mi experiencia en cuanto al desarrollo del conocimiento en materia de trabajo, pues deviene de los 22 años que estuve elaborando en el organismo judicial, y mi desarrollo y mi aprendizaje fue en materia de trabajo. Pues en ese tiempo estaba como en la dirección del centro laboral y buscamos la forma cómo unificar ese cálculo matemático entre la Inspección General de Trabajo y los jueces de trabajo. Lamentablemente pues no se logró. Presentaron sus justificaciones la Inspección General de Trabajo y manifestó, perdón por el ruido, manifestó la posición de ellos de utilizar esas fórmulas, y los jueces pues igual. Entonces lamentablemente por eso se difiere en el móntulo, pues el monto que en su momento los jueces calculan en sus sentencias, pero el derecho ante las prestaciones laborales son irrenunciables, y ante esos montos y cálculos que se realicen la diferencia es mínima, es como a veces de 300, 500, 700 quetzales, pero al final lo que el juez dicte en su sentencia es lo que el patrono está obligado a pagar. Entonces en ese sentido les comento de que aquí, ante el ejemplo que se está presentando, ahorita te voy a dar la mano, te voy a dar la intervención, Julio, creo que es, ¿verdad? Ante esta situación, el cálculo se debe de presentar, como ya lo advirtieron ustedes, sobre el último salario devengado. Y si en este caso hay una comisión y obviamente los salarios no son iguales, las mismas cantidades, entonces se hace un promedio dentro de los últimos 6 meses para obtener el salario con el que se va a calcular esas prestaciones laborales. Dime, Julio. Buenos días, licenciada. En el caso del Ministerio de Trabajo, ellos tienen su página donde uno puede hacer el ejercicio de cálculo. Para el tema de los juzgados, ¿existe también esa herramienta en alguna página donde uno puede hacer el ejercicio, o no está accesible? Fíjate que lo tiene la Dirección de Gestión Laboral. Eso se encuentra creo que está en el segundo nivel, Dirección de Gestión Laboral. Es la dependencia pues que tiene toda esta información, y a donde ustedes podrían apersonarse, o tal vez en la página ya aparece cargada la fórmula con lo que los jueces pueden hacer el cálculo de las prestaciones laborales. Pero de forma física sabía que lo tenía la Dirección de Gestión Laboral. Ahora bien, en la Inspección General de Trabajo, como ya lo advierte Julio, en efecto, usted puede ingresar y realizar usted su cálculo a través de las herramientas que esto se proporciona. Glenda, dime. Licenciada, disculpe, fíjese que siempre he tenido duda sobre qué, o sea, sobre cuánto se tiene que hacer cálculo, si solamente el salario base u otras así, pues otros ingresos, o sea, que en las cuales se puede calcular. Yo siempre he tenido dudas respecto a eso, licenciada. Muy bien, Paola, dime. Paola. No, bueno, entonces doy respuesta, por favor. La respuesta al caso planteado
¿qué hacemos? ¿Sobre qué monto se va a calcular? Ya nos dimos cuenta que se tienen que, el salario de 2.500 queda totalmente descartado, solamente al patrono le beneficia, pero no está en ley ese cálculo. Entonces, por favor, nos vamos al artículo 88 del Código de Trabajo y también al convenio 95 de la OIT. Artículo 88, les voy a dar un minuto para que lean, o artículo 88 y convenio 95 de la OIT, artículo primero, para que me den la respuesta. ¿Cómo usted ordenaría y sustentaría esta tesis para poder planteársela al juez sobre cuál sería el monto del cálculo de la prestación laboral con las que estaría trabajando? Se va a poder repetir el número del convenio, disculpe. Convenio 95, artículo primero, OIT. Muchas gracias, Lick. Licenciada, disculpe, el salario según el convenio 95 en el artículo 1 indica que se refiere al salario base, sin los complementos. Únicamente. ¿Segura? Bueno. Analicen bien, analicen el artículo 95 y el artículo 88. ¿Cómo va? Licenciada, ambos hablan, por ejemplo, el artículo 88 del Código de Trabajo habla sobre el pacto que tienen o el contrato que tienen entre el patrono y el trabajador. Dicho en otras palabras, el convenio por el que han pactado el salario del trabajador. Y el convenio 95 de la OIT en su artículo 1 habla sobre el salario o las ganancias que el trabajador devengue. O sea, no habla solo sobre la base, sino todo lo que él ha devengado. También el convenio 95 en algunos de sus artículos habla sobre el salario real. Entonces, como abogados tenemos que cuidar el principio de tutelaridad y el indubio pro operario. Debemos pues fallar en favor del trabajador, pelear por sus prestaciones, no lo que el patrono quiera pagarle. Bien, Grenda, gracias. ¿Alguien más? ¿Cuál es su hipótesis ante el caso? A mí me preguntó sobre la hipótesis. No. Esa es, no, tú ya me diste tu hipótesis, ya me diste el planteamiento. Gracias. ¿Alguien más, por favor? Buen día, licenciada. Yo le voy a comentar un caso tomando en cuenta estos artículos. Mi hija trabajó como supervisora de ventas en una empresa. Llegó un momento en que la despidieron a ella y a ciertas compañeras de trabajo, y como eran supervisoras, ellas tenían adicional su salario sobre ventas, que cuando llegaban a meta pues era alto y dependiendo. Cuando a ellas las despidieron, a ellas les descontaron inclusive todas las pérdidas de sus clientes. Digamos que cada vez que a ellas les pagaban y no llegaban a la meta, y una afiliada
no pagaba, a ellas de sus comisiones les iban descontando la parte del cliente. Cuando a ella la despidieron, inclusive yo le dije, porque ella tenía boletas de pago, cómo comprobar sus comisiones, que fuera a inspección de trabajo para que adicional a su salario demostrar con las boletas de pago las comisiones, pero en ningún momento le pagaron las comisiones, sino que adicional le descontaron digamos, las clientes que ella tenía en mora todavía. Entonces yo pienso que estos artículos se refieren a todo esto. Exacto. Bueno, ya dando seguimiento, déjenme contarles. En este sentido, obviamente es totalmente ilegal que el cálculo se realice con base al salario mínimo. Okay. Les cité el convenio 95 y el artículo 88 del Código de Trabajo. El Código de Trabajo está ahí. Él ya reguló lo que es el salario. Pero recordemos que los convenios, y principalmente los convenios ratificados por Guatemala, vienen a completar esa información. Es lo que estamos hablando sobre el artículo número 15 del Código de Trabajo. Esa integración de normas que usted va a hacer. ¿Y cómo lo va a hacer? A través de estas normas que nos están ampliando un poco más la información. Recordemos que nuestro Código de Trabajo 1940, pero al día de hoy, la economía y la dinámica ha hecho evolucionar esas relaciones de trabajo. Entonces, es necesario buscar herramientas legales que permitan unificar y asistir el derecho de nuestros clientes. En este sentido, el convenio 95 viene a completar esa petición y esa solicitud que usted estaría le gestionando al juez, esa petición de en su momento, si ya le pagaron las prestaciones laborales al trabajador, pues que se le complemente. En este caso sería una demanda de complemento. ¿Por qué? Porque se calcularon las prestaciones laborales sobre un salario que no era el correcto, sobre 2.500. Ah, no. Ahora usted va a promediar y va a sacar ese salario y sobre ese salario se va a calcular esas prestaciones laborales. Y en este caso, pues usted está buscando que se le otorgue el derecho al trabajador sobre ese complemento que le corresponde que el patrono pague. ¿Sí? Ustedes dijeron hace un momento una situación muy importante con relación, yo les traía en la clase anterior y no quiero dejar de compartirles este caso. Traslademos este caso al momento de la pandemia. Ahorita les doy la palabra, solo déjenme plantearles el caso y luego les doy la palabra. Traslademos el caso a la pandemia. Ustedes saben que se vinieron a modificar esas relaciones laborales, vino a modificarse la forma de ejecución de muchos trabajos y lamentablemente pues se vio afectada la economía del país, que hizo que en su momento estos derechos dejaran de respetarse. En algún momento pues hubieron despidos masivos en donde la justificación fue de que por situaciones de pandemia no se le pagaba ni el salario ni las prestaciones laborales a los trabajadores. Entonces muchos trabajadores que sí pudieron seguir trabajando, pero los beneficios como las prestaciones, la bonificación anual y el aguinaldo, en tiempo de pandemia tampoco se pagó. Entonces son prestaciones laborales que era la obligación patronal pagarlas, pero que no se pagó. El patrón no se justifica diciendo, mire, la economía del país no está para que podamos pagar, apenas si les estamos pagando el salario. Entonces también hubo por parte del Estado situaciones, mucha atención para poder ver de qué forma se podía apoyar a los patronos que estuvieran en ley para obtener ese beneficio. Ese es el planteamiento. Ese caso lo llevo
a la pandemia. Entonces, el trabajador que por 10 años estuvo en esta empresa inmobiliaria, pero que lamentablemente por la pandemia, en el 2020, ya no pudo venderse ni un solo terreno, ya no pudo continuar con el ejercicio normal de su trabajo y por ende pues se dio su despido. Él ya tenía 10 años de laborar y la respuesta del patrono fue: mira, no te puedo pagar prestaciones laborales porque la situación del país ha colapsado. O sea, no tengo para pagar ni prestaciones laborales ni para poder continuar dándote trabajo. Así es que quedas despedido. Esa fue la posición del patrono en ese momento, en el año 2020. Piense, ¿cuál sería su tesis? ¿Cómo usted sustentaría? ¿Qué le diría usted a este trabajador? ¿Tiene o no tiene derecho? El patrono tuvo razón porque obviamente la economía del país colapsó. Entonces no es culpa de él que hubiera venido la pandemia. Entonces, pues por eso mismo acepte que no le paguen sus prestaciones laborales. No tiene derecho a pelear. ¿Qué le diría usted? Voy a empezar con los compañeros que ya tienen levantada la mano mientras usted analiza su hipótesis. Julio César, luego Sandra, por favor, y Ronnie. Los escucho. Licenciada, muy buen día. Fíjese que tuve problemas un poquito con mi internet, entonces no me quedó muy claro si se toma en base al último salario de vengado y también las las comisiones en dado caso, perdón. Sí, repito nuevamente, de este caso, ¿verdad? Las prestaciones laborales no se le pagaron al trabajador, se le indicó que las prestaciones laborales no se le iban a estar pagando. Y por eso mismo se terminaba la relación laboral. Licenciada, en este caso, como pues los patrones pues regularmente buscan o se inventan ahí estrategias para no pagar prestaciones sobre comisiones, ¿verdad? Y pues nuestra función incluso como asesores de los patronos es explicarles que hagan las cosas correctamente, porque al final económicamente terminan siendo más perjudicados. Pero yo siempre he tenido la duda de los casos que a veces se ven donde las empresas, las personas entran a trabajar a un grupo de empresas. Entonces ellos también como estrategia usan el salario base, por ejemplo, 5,000 quetzales, se lo pagan en la empresa más grande, pero usan una de las empresitas pequeñas para sacarle un cheque por comisión y se lo hacen por cualquier motivo, o incluso le piden una factura por ese valor. En ese caso también hay forma de que yo pueda hacer valer ese derecho que le pagaban también a través de otra empresa, y aunque incluso esté documentado con una factura para sustentar el pago de esas comisiones. Ajá, vamos a ver, Julio. Bueno, muy bien, claro que sí. En ese sentido, pues recuérdense que hay medios de prueba con los cuales ustedes van a hacer valer sus derechos. Tenemos la prueba documental, como la prueba reina, pero también tenemos otros mecanismos, otros medios de prueba que son los testigos, ¿verdad? Entonces, en su momento, cuentas bancarias. Lo primero que tienen que hacer ustedes es probarle la relación laboral al juez. Si usted logra probar esa relación laboral, obviamente el juez, al momento que usted le plantee toda esta información y le entregue todos los documentos, se va a dar cuenta la forma en que opera la empresa, en que quiere desvincularse de una obligación patronal. El dar una factura, pues no es una contratación mercantil, no, que si existe una plena relación de trabajo, pues es lo que el juez va a determinar al final. ¿Y cómo prueba usted una relación de trabajo? ¿Cómo usted puede probar su relación laboral? ¿Qué elementos tienen que darse? Tiene que darse, por ejemplo, la sujeción a un horario, estar sujeto a instrucciones, a rendir cuentas a un patrono. Pero incluso en estos casos ellos lo que hacen es
firmar el contrato laboral con todas las de ley aprobado por el ministerio, con la empresa donde está el salario base, y más con la pequeña que solo le factura las comisiones, ahí no hay contratos, no hay nada, ¿verdad? Entonces es donde se podría hacer un poco más complejo. Sí, es más complejo, pero en su momento, ¿por qué alguien te va a estar pagando? O sea, si tú no le trabajas, ¿por qué alguien de gratis te estaría dando un dinero? Por lógica, los jueces van a hacer uso de esa analogía jurídica, legal que ellos tienen, y por eso las sentencias en materia de trabajo son en conciencia, y así lo dice el artículo 361 del Código de Trabajo, en donde establece la forma cómo el juez va a analizar todo lo que ustedes le expongan en este documento. Aquí, en la estructura de un escrito, aquí en la relación de hechos, ustedes le van a explicar de forma detallada al juez todo lo que ha pasado dentro de esta relación laboral. Hay documentos, hay pruebas, solo un momentito, documentos, pruebas, aquí están, aquí los tiene que ordenar usted. Es cierto, Glenda lo decía hace un momento, la inversión de la carga de la prueba la tiene en la parte patronal. Sí, está bien, la tiene en la parte patronal, pero son mis derechos, el derecho que estoy buscando que se me declare en la sentencia, porque recuérdese que el juicio ordinario es un juicio de conocimiento. Al juez, a través de este escrito del memorial de demanda, le voy a explicar de forma detallada todo lo que pasó en mi relación laboral, todo, pero a través de los medios de prueba que en su momento pueda obtener, pues yo se los voy a entregar al juez, y de la información que no tenga, entonces voy a pedir que la parte patronal la presente, y ahí sí, la inversión de la carga de la prueba la tiene la parte patronal. Entonces hay que estudiar los casos, por eso es que usted tiene que tener toda esa amplia información de cómo hacer esa integración de normas, esa integración de principios, esa integración de recursos legales, de convenios internacionales, para que usted pueda darle la forma legal a su hipótesis y se la plasme al juez para que él declare el derecho. Por favor, por el orden en que tiene levantada la mano. Vamos a ver, Ronnie, Gloria creo yo. Sí, licenciada, así es. Gracias, licenciada. Mucho gusto, Ronnie Monzón, para servirle. Gracias por el turno. Yo, tomando en consideración el caso que planteaba de la pandemia, que creo que todos estamos muy conscientes de que bastantes personas perdieron su trabajo e incluso hicieron caso omiso de las leyes laborales y de derechos de los trabajadores de las empresas. Yo le diría al trabajador que tiene el derecho de plantear su demanda, inclusive por las circunstancias en que había. Porque si bien es cierto, hubo un estado de emergencia, un estado de calamidad que el Estado de Guatemala pronunció, pero en ese sentido tampoco hay una ley que le diga no a las leyes laborales. En ese sentido, el trabajador, en mi opinión, tiene el derecho de poner la demanda correspondiente. Y por supuesto, por el lado del patrono, la recomendación es que también esté documentando su situación económica y su situación de defensa, porque por supuesto nosotros vamos a ser representantes del derecho, tanto para personas trabajadoras como personas o patronos. En este caso es pertinente decirle al patrono que documente el pago de los salarios, que de alguna manera también tenga el cálculo de las prestaciones laborales de conformidad con los salarios bases que se les estuvo que haya convenido con el empleado y contra el contrato también que se debe haber celebrado. Ahora bien, me llamó mucho la atención lo que mencionó el compañero Julio respecto a esa repartición que hacen del salario. Hay personas que ganan 5,000 quetzales y que por un lado le pagan con cuentas especiales, ni siquiera necesitan tener empresas pequeñas, sino que cuentas especiales fuera de la contabilidad financiera tributaria. Entonces ahí les pagan sus comisiones y les pagan su dinero. E incluso si le hacen acreditación a cuenta, mucho que mejor.
el empleado, si bien es cierto, la carga de la prueba es del patrono, pero el empleado también tiene que tener sus elementos de prueba, y yo juntaría mis boletas de pago y todos los acreditamientos a mi cuenta y reclamaría el 100%, porque toda vez que haya una relación laboral y haya una continuidad de la prestación de salario, no creo que haya un motivo de que no sea una relación de dependencia. Ahora, al empleador yo le recomendaría que regule esa parte, porque en materia tributaria ellos no van a poder deducir sus costos y gastos de salarios pagados fuera de la nómina del IX, y si lo registra tiene un gran riesgo de tener ajustes tributarios e infracciones laborales ante el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social. Esa sería mi hipótesis muy general, licenciada, y gracias por el espacio. Gracias, Ronnie. Excelente exposición. El ejemplo que Ronnie nos daba, con todas las sanciones que en su momento el patrón no estaría sujeto. No solamente es evadir una responsabilidad ante las normas de trabajo, ante la Inspección General de Trabajo, porque ellos van a inspeccionar que estos patronos estén cumpliendo, no que también el hecho de evadir, porque aquí, si lo llevamos al término legal, en nuestra demanda, aquí no solamente va a ser un patrono, entonces serían varios patronos, porque a un patrono le presto el servicio, pero otro me está pagando la prestación del servicio. Entonces aquí serían solidariamente responsables las personas que estén participando y se les catalogaría como patronos. Entonces el pagar a través de una factura, una vez se compruebe que están vigentes esos elementos que dan vida a una relación de trabajo, tienen la obligación ambos de responder ante la demanda que se presente. Y gracias, Ronnie, por ampliarnos ahí el panorama en cuanto a las otras obligaciones que en su momento ellos también tendrían sanciones ante otras instituciones. Vamos a ver, Gloria. Disculpe, Lidia, solo abusando del espacio, la palabra disculpa, Gloria. Perdón, Gloria, solo quería agregar esto. Es que yo considero que como abogados es pertinente, ya cuando estemos en la rama de la práctica, porque ahí es donde definitivamente tenemos el aprendizaje más idóneo es en la práctica, pero no solo concretarnos en un ámbito laboral, bueno, lo vamos a defender en una situación laboral, no, sino que también de alguna manera al patrono hay que asesorarlo, en el lado de ese lado, las consecuencias que la falta de comprensión de las leyes laborales, de aplicación y de los compromisos laborales también van a tener implicaciones financieras, tributarias, civiles, incluso hasta penales de alguna manera. Entonces considero que hasta ahí va. Y por el lado del empleado, por supuesto, hay que ver la parte de sus derechos y velarlos. Gracias, y gracias, Gloria, por el espacio también que me concediste. Muy amable. Ahora sí, licenciada, buenas tardes, disculpe nuevamente. En el primer caso, Ronnie, no hay problema, es un gusto. En el primer caso, donde el Estado también permitió inclusive que se vulneraran diferentes derechos laborales, yo le recomendaría a mi cliente que él sí tiene todo el derecho de poder pelear, de poder demandar, porque sobre el derecho interno también opera el derecho internacional, tiene preeminencia en materia de derechos humanos, dígase o entiéndase en materia laboral también. Entonces, los patronos que aceptaron inclusive la suspensión de trabajo y trituraron muchos o vulneraron muchos de los derechos de los empleados, tienen la obligación de responder por el tiempo laborado, independientemente de la pandemia, porque la recuperación económica es solo para el patrono, no para el trabajador. Entonces tienen todo ese derecho que el derecho internacional tutela para que se pueda cumplir con todas las obligaciones laborales. Yo le recomendaría a mi cliente que sí pelee. Al patrono no le recomendaría nada porque mi deber es trabajar para el empleado, en favor de él, y realmente si él está incumpliendo, pues que le caiga toda la sanción que pueda en materia de derechos humanos, en derecho interno, y que cumpla con todas las leyes laborales establecidas en nuestro país. Y en el segundo caso que planteaba el compañero, aquí hay una simulación clara de contrato.
Entonces también podríamos demandar a los dos patronos, al siguiente hacerle inclusive un reajuste por el salario mínimo, o demostrar también que son una misma unidad económica y que hay una simulación de contrato para que también eso coadyuve a la indemnización del trabajador con un salario real, con ventajas económicas y daños y perjuicios ocasionados. Realmente habría que demostrar que el trabajador percibe un salario por ambas empresas, pero que conforman una misma unidad económica, que tienen la obligación y son partícipes ambos tienen la obligación mancomunada de responder por las prestaciones laborales del empleado. Gracias, licenciada. Gracias. Gracias, Gloria. Una consulta, por favor, quienes ya participaron, bajen la manita para que les quede el espacio a los otros compañeros y pueda verlos. Gracias. Solo, por favor, solo un segundito, dame un segundito. Solamente quiero aclarar, compañeros, el punto que en su momento exponía Gloria. En su momento Ronnie expuso la hipótesis en cuanto cómo aconsejar a cada una de las partes. Obviamente, cuando nosotros estamos dentro de asesorando a un proceso, y esto va para todos, cuando estamos asesorando al cliente, no solamente nos podemos sentar a pensar en la línea solo para mi cliente, solo para el trabajador o solo para el patrón. No. El éxito de ustedes para poder adquirir el resultado de ese memorial que usted está interponiendo, de esa demanda en donde sí se le declara el derecho, es que usted tenga la capacidad, y es lo que vamos a hacer acá, de aprender a analizar cómo va a presentar usted la información asesorando a su cliente, a su trabajador, cómo el patrono, al momento que se presenta el memorial y él tenga conocimiento de la demanda, cómo él va a reaccionar ante esa demanda que estoy planteando. Tengo que tener la capacidad de adelantarme a lo que él pueda manifestar o gestionar. Y más aún, tener la habilidad de poder saber cómo el juez está obligado en ley a resolver ese memorial o esa demanda que estoy planteando. Entonces, sí sugiero y les aconsejo que aprendamos a pensar en los tres elementos, en esos tres elementos importantes. Y ojo, mucho cuidado, el derecho es uno y nosotros vamos a hacerlo valer, dependiendo del cliente que me esté tocando la puerta a mi despacho, así va a ser la asesoría que le voy a entregar. Si mi asesoría es a un trabajador, pues como la compañerita Glenda ¿verdad? Manifestó. Gloria, ay, perdón, ya te cambié el nombre, mil disculpas. Mercedes manifestaba, obviamente, la línea en la que voy a asesorar, pero no puedo dejar de pensar cómo la parte patronal va a reaccionar ante lo que yo manifieste. Entonces sí es importante que estemos en contexto cómo va a reaccionar y cómo voy a responder. Dos, la situación en que sí tenemos que estar muy claros en la integración de esta información, en la integración de las normas, y más aún, por favor, no se los había dicho, pero se los digo ahorita, en el capítulo primero, el título octavo, la prescripción, por favor, la prescripción es sumamente importante que usted la lea, dele una leidita, refrésquela, es importante porque esos plazos, como bien lo advertía, el derecho del trabajo es un derecho vigente, es un derecho irrenunciable, que lo tenemos contenido en el artículo número 100 de la Constitución, 101, 102, 106 de la Constitución. Ya los vamos a entrar a leer y a ver. Entonces, por esa razón, esos derechos son irrenunciables. Entonces, el derecho nos asiste, pero recordemos que en el Código de Trabajo, en esta sección de prescripción, en el artículo 258, por favor, anótelo, del 258 al 268, está todo lo relacionado a la prescripción. Si bien es cierto, el derecho nos asiste,
pero hay un plazo y hay un término para poderlo hacerlo valer, ¿sí? Entonces sí hay que estar claros en este sentido. En este sentido, les voy a dar la respuesta, no se las voy a preguntar, como es un despido prácticamente injustificado, pues nos asiste el artículo 260 del Código de Trabajo, en donde la ley nos otorga 30 días hábiles para hacer valer este derecho. Artículo 260. Por favor, lectura obligatoria del artículo 258 al 268. Ahí está contenido todo lo que es la prescripción. Y sí necesito que lo lean y lo tengan presente, porque cuando les lance los casos, usted tiene que analizar e integrar toda esa información. Mil disculpas. Ahora sí, Julio. Y vamos en el orden de las personas que estaban. Estaba Julio, César, creo yo, y ya no alcancé a ver más. Disculpe. Pero vayan tomando la palabra. Sí, licenciada. Solo en el caso del despido por motivo de la pandemia, por ejemplo, el patrono contablemente él viene provisionando una obligación por prestaciones laborales, entonces al ir provisionando esa obligación él va asumiendo la obligación que tiene con el trabajador, no es algo que surge inmediato de un momento a otro, ¿verdad? Entonces bajo ese argumento el empleado no puede perder su derecho, además de lo que todos sabemos, que el derecho es irrenunciable. Y pues por el lado del patrono, porque como bien usted dice, nuestro cliente puede ser regularmente un trabajador, pero nuestro cliente también puede ser un patrono, y a veces, aunque más es del lado del patrono, pero hay a veces también abusos del lado de ambas partes, ¿verdad? Entonces del lado del patrono yo lo que considero también es que, dadas las circunstancias, pues al dilucidar las cuentas en el juicio y todo, pues es lo que podría solicitar es un convenio de pago, ¿verdad? Porque debido a la situación económica en general que se tuvo, ¿verdad? Actualmente ya es muy diferente. Pero en su momento él muy bien pudo haber argumentado un convenio de pago con el trabajador hasta cumplir con el 100% de su obligación. Excelente, Julio, gracias, muy amable. Carlita. Carla. Buen día, Lic. Fíjese, Ligda, que escuchando a todos mis compañeros, a veces es complicado porque, por ejemplo, mi trabajo me hace fiscalizar a las empresas en relación a los pagos del IX. Y me he dado cuenta muchas veces que los mismos contadores asesoran al patrono para que, por ejemplo, si el trabajador gana 5,000 quetzales, pero le ponen bonos o bonificaciones de 10,000, de 15,000, y le reportan al IX el salario mínimo, 2,000, 3,000 quetzales, que está ahorita más o menos. Entonces yo siento que a veces también la asesoría que se le da al patrono perjudica mucho al trabajador. En el caso de la pandemia, yo pienso que yo le pediría a la persona que se abocara para que le prestara el servicio en una demanda laboral, para iniciar, qué documentos tiene esta persona, voucher, depósitos, incluso el IX tiene información pública, pedirle al IX información laboral, porque ahí le va a aparecer detallados salarios, le va a aparecer las fechas que ingresaron a las empresas. Todo eso le puede servir a uno para una demanda, porque muchas veces el patrono indica: no es mi trabajador, él no laboró acá. Y en el caso de la pandemia, muchos patronos hicieron convenios con el IX para poder pagarle sus prestaciones a los trabajadores. El problema se dio en que a la hora de que el trabajador necesitaba algún servicio, el patrono no había efectuado pago, a pesar de que eso comprometió. Muchos lo hicieron más obligados porque los mismos trabajadores denunciaron de que sí habían laborado. Otros patronos se aprovecharon de la ayuda que dio el Estado, porque hicieron trabajar a los trabajadores solo con el sueldo que el Estado les dio durante la pandemia, y más sin embargo cumplieron con un horario normal, sus actividades normales, pero no le hicieron los pagos al instituto. Entonces yo pienso que es un desorden, pues, porque perjudican o quieren beneficiar de una forma, pero perjudican de otra manera, y siempre el más afectado va a ser el trabajador.
Sí, la parte vulnerable, tiene razón. Gracias, Carlita, no, excelente, gracias por el punto de vista y no hay duda que ustedes enriquecen la clase, jóvenes, muy amables, gracias. Ingrid, por favor, por cuestión de tiempo, mil disculpas. Gracias, Carlita. Muy buenos días, licenciada, pues mi aporte es corto. Ya que en el artículo 88, en el inciso C, en el segundo en la segunda parte de ese párrafo dice que por ningún caso el trabajador deberá asumir los riesgos de pérdida que tenga el patrono. Entonces, en este caso, el patrono igual está obligado a pagar las prestaciones de cualquier forma, ¿verdad? Porque el trabajador igual ya cumplió con lo acordado en el contrato de trabajo y sí le debe de pagar todo lo que él por derecho le corresponde. Sandra, tú estabas pendiente, ¿verdad? Buen día, licenciada. Solo como una consulta. En este caso, por ejemplo, como estábamos viendo el lado tanto del patrono como el trabajador, en este caso habría que haber una investigación previa, porque también puede haber un despido disciplinario, creo que se llama. Y ahí creo que el patrono también puede justificarse al no querer pagar prestaciones. La indemnización. Indemnización. Sí, excelente punto que estás tomando, que estás comentando. En efecto, miren, jóvenes, ustedes como asesores legales, y nos vamos a enfocar a la asesoría. Y la asesoría va a ir ambientada a la parte patronal, a la parte trabajadora o a las entidades. En este sentido, Sandra indicaba un punto bien importante, un sistema disciplinario. Si usted quiere comprobar que realmente, así como ya lo manifestaba, no me recuerdo el jovencito que habló primero, Pablo, creo que, no me recuerdo, indicaba de que así como hay buenos trabajadores, hay malos trabajadores, lamentablemente, así como hay buenos patronos, hay malos patronos, o sea, de todo, hay de todo dentro de una relación laboral. Entonces hay lo que sí es importante que mantener son sistemas disciplinarios, contratos de trabajo, reglamentos interiores de trabajo, que eso les va a permitir, son controles internos que van a generarse en beneficio y protección de todas las personas que participan en esa relación laboral. ¿Quiénes son? Patronos y trabajadores. Entonces, gracias por el planteamiento, se han dado cuenta en la dinámica de la clase, así es como vamos a estar trabajando, se van a plantear casos con relación al tema que se esté ventilando y así de esa forma usted podría entrar en materia y entra en análisis. Entonces, a eso los quería llevar, a que usted se diera cuenta de que el planteamiento de los casos le va a hacer a usted formalizar su hipótesis, la integración de las normas, su sustento legal, para darle forma a fíjese bien, a este instrumento que es la estructura de un escrito. Pero ¿cómo lo vamos a hacer? Con la integración de normas. Yo le platicaba sobre los principios procesales, el artículo número 15 de su Código de Trabajo, ahí hace la integración de estas normas, pero también tenemos el artículo número 12 del Código de Trabajo, que manifiesta que son nulas ipso iure y no obligan a los contratantes a los actos que estipulen, que impliquen renuncia, disminución, tergiversación de los derechos que la Constitución de la República, el Código de Trabajo y demás reglamentos y normas legales que usted ya conoce y que vamos a ir analizando, perjudiquen a la contratación, al contrato de trabajo. Vámonos a la Constitución, por favor. Vámonos al artículo 101 de la Constitución, a la sección de trabajo, por favor. Vámonos rápidamente que el tiempo se está yendo entre las manos. 101, sección octava de trabajo, artículo 101. Mire bien lo importante que dice la Constitución. El trabajo es un derecho de la persona y una obligación social. El régimen laboral del país debe organizarse conforme a los principios de justicia social.
El artículo 102 contempla esas garantías mínimas, esos derechos mínimos irrenunciables que el trabajador le compete gozar. Por favor, léanlos, el artículo 102 de la Constitución, léalos y los integran al Código de Trabajo. También tenemos en el artículo 106 de la Constitución los derechos irrenunciables. Fíjese bien, derechos irrenunciables, o sea, el patrono, ¿será que por estar en tiempo de pandemia le asistía el derecho a no pagarle al trabajador sus prestaciones laborales? Este trabajador que por 10 años estuvo laborando en la empresa inmobiliaria, pero que lamentablemente pues la situación de la pandemia vino a perjudicar la economía del país y ya no fue posible mantener esa relación laboral, pero eso le da pauta al patrono a que no le pague sus prestaciones laborales. No, la Constitución dice que son irrenunciables, como bien ustedes lo presentaban hace un momento. Entonces, ¿qué tienen que hacer? Como bien lo dijeron en su momento, por esa situación se buscaron convenios de pago. No es lo correcto, porque la ley, el Código de Trabajo no establece que usted haga fraccionados los pagos. Indica que una vez termina la relación laboral, se entiende que inmediatamente tiene que pagarse esas prestaciones laborales. Pregunto, ¿es necesario iniciar un juicio ordinario laboral para que el patrono pague las prestaciones laborales? Así lo establece la ley. Obligadamente, al terminar la relación laboral, el trabajador tiene que iniciar un proceso ordinario laboral para demostrar que sí era trabajador y que merece que le paguen esas prestaciones laborales. No. No, en efecto, no. Y esa es la asesoría que usted se está llenando. Usted, como asesor, ya sea de cualquiera de las partes, usted tiene que saber cuáles son los derechos que le asisten y las obligaciones que tienen ambas partes. No solo para el lado patronal o solo lado trabajador, no. La obligación que tienen las partes. En este sentido, bien lo decía ahí, ahorita voy, Sheni, ahorita te doy la palabra, bien lo decía, ay, no me recuerdo el nombre, Ronnie, compañerito, que existen otras obligaciones a las cuales, como lo decía Carla, el patrón no está sujeto y tiene que pagarlas, tiene que justificarlas, porque miren, usted como asesor tiene que decirle, si no paga las prestaciones laborales, nos vamos a ir a un juicio y ahí lo van a condenar por costas judiciales, daños y perjuicios, que en su momento esas cantidades van a sumar el doble de lo que le debería de pagar en sus prestaciones laborales. Vamos a ver, Sheni, ¿qué dices tú? Licenciada, buenos días. Una consulta. De acuerdo a lo que usted dice que el patrono debe de pagar inmediatamente las prestaciones laborales, a veces existen convenios de palabra entre el empleado trabajador que se les paga hasta en tres partes su liquidación laboral. ¿Eso incurre en alguna falta al patrono? Es mi pregunta. Fíjate que les voy a contestar. El Código de Trabajo establece que una vez termina la relación laboral, el patrono inmediatamente tiene que pagar las prestaciones laborales. ¿Sí? A ley. Y era lo que hablábamos ahorita. El juicio ordinario laboral lo vamos a realizar porque el patrono no quiere pagar esas prestaciones laborales. Entonces lo vamos a obligar a través de este derecho, el activar una demanda y obligarlo a que pague. Ahora bien, de lo que tú me hablas, y les voy a enmarcar aquí, por favor, en el juicio ordinario laboral, tenemos la conciliación. Es el quinto paso dentro del juicio. Pero déjenme decirle que la conciliación, esta se puede dar siempre dentro del proceso. ¿Por qué? Porque la relación laboral se trata de eso, de que en algún momento el patrono tiene la voluntad de pagar, pero por X o Y razón no le puede pagar de completo al trabajador. Si el trabajador está de acuerdo,
pues pueden convenir en cierto tiempo para que le paguen. Si es extrajudicialmente, obviamente hay beneficios, porque lo van a fijar a un plazo determinado, va a haber un documento en donde el patrono, fíjese bien la ventaja de que se haga un convenio extrajudicial, se acepte el pago en 2 o 3 pagos. El patrono está aceptando que existe esa relación laboral y que le debe al trabajador sus prestaciones laborales. Esa es la ventaja que muchas veces no se muestra, no se ve. Ahora bien, si yo me cierro y digo no, nos vamos a ir a juicio, entonces aquí en el proceso, en el juicio ordinario laboral, por favor vea, desde la interposición de la demanda hasta que se dicte sentencia, y para esto pues posiblemente transcurran unos 2, 3 años, hasta aquí el juez me va a dictar a mí ese derecho, ¿sí? Entonces hasta en la sentencia el juez me va a decir a mí que sí tengo ese derecho y que lo puedo ejecutar. En cambio, si se hace un convenio, pues posiblemente pues no te van a pagar el dinero en junto, pero lo principalmente de ese convenio es, y eso es estrategia de litigio, jóvenes, eso sí lo vamos a ver aquí, eso lo vamos a analizar acá, así se le llama estrategia de litigio. Pues no es lo correcto, porque no es lo correcto aceptar 2, 3 pagos para el pago de las prestaciones laborales. Pero ¿qué ganamos como trabajadores? Si en algún momento el patrono solamente me da de 3 pagos que organizamos, solamente me da 1 y me deja pendientes 2, entonces yo puedo ya no iniciar un juicio ordinario laboral. ¿Por qué? Porque ya fue aceptada por parte del patrono que él era mi patrono y me debe las prestaciones laborales. Esa parte ya no se la tengo que demostrar al juez. Entonces lo único que le voy a solicitar al juez es que me ayude y que lo obligue al patrono a que me pague lo que ya convenimos. ¿Qué tipo de juicio sería ese entonces, si no es un juicio ordinario laboral? ¿Qué tipo de juicio cree usted que sería? Exacto, un juicio ejecutivo. Gracias, Karen. Embargos, sí, nos vamos a ir a un juicio ejecutivo porque el derecho ya está declarado. Entonces, usted como asesor tiene que adelantarse a todo eso. Usted, esa es la información, estrategia de litigio que usted va a tener. Mire, ¿sabe una cosa? Mire, hagámoslo. Vamos a ver a qué acuerdo podemos llegar con él. Si le ofrecen 1 o 2, 3 pagos, pues acéptelo, ¿verdad? Porque igual ya investigó la economía de la empresa, no está muy bien, pero el patrón no quiere pagar. Entonces, también hay que aceptar la buena fe del patrón, no me quiere pagar. Pero usted nunca va a perder, el trabajador no va a perder, porque ahí el patrono, con aceptar este convenio, el patrono ya aceptó que tenía una relación laboral y que debe las prestaciones laborales. Pero eso usted lo sabe. Como asesor, usted lo tiene guardado. Si el patrono no paga, entonces ya se va a un juicio ejecutivo. Dígame, Shen, y luego Julio. Perdón, licenciada, no había bajado la mano. Ah, muy bien. Julio, entonces. Disculpe, en el caso de hacer un convenio extrajudicial, o sea que antes de presentar la demanda yo hago un convenio por escrito con mi patrono, y por ejemplo, yo he visto que lo dividen hasta en 6 cuotas o más, ¿verdad? Sí. Pero si yo voy, por ejemplo, por la cuota número 4 o número 3, y ahí viene él y me incumple, en este caso ya pasaron los 30 días de la prescripción que usted nos explicaba. ¿Yo todavía podría iniciar el proceso ordinario laboral o tendría ya solo que irme por la vía civil a reclamar ese contrato que firmé? Ah, bueno, voy aclarando, Julio, por favor, perdonen. El juicio ordinario laboral, aclaro, en materia de trabajo tenemos el juicio ordinario laboral. Ese es el juicio de conocimiento, por favor. Apréndanse las definiciones y si no se las saben, vayan y búsquenlas. Ahora les toca.
Juicio ordinario laboral es un juicio de conocimiento, es conocer si tengo derecho o no a lo que le estoy presentando al juez. Juicio ejecutivo. En el juicio ejecutivo, ese derecho ya está declarado. Yo solamente tengo que exigir que se me cumpla. Entonces, aquí, los 30 días son solamente cuando, según el caso, es un juicio ordinario el que tengo que presentar. Pero con lo que está preguntando Julio, aquí yo ya hice un convenio con mi patrono. ¿Y ese convenio en qué se convierte? ¿Pregunto? En un título ejecutivo. Exacto. Gracias, Jairo. En un título ejecutivo. Y eso me da la pauta a mí para iniciar un juicio ejecutivo en donde yo ejecute al patrono a que me pague por lo que resta. ¿Sí? Gracias. Bueno, vamos, voy a continuar. Miren, solo estoy dando una introducción de los documentos. No estoy entrando en tema, ¿sí? Solamente estoy haciendo la introducción de todos los documentos. Les estoy demostrando cómo usted puede y tiene. Ya vio el esquema. Al momento de la estructura de un escrito, redacto mi demanda, cuando me planteen el caso, entonces yo voy a venir a ordenar toda esa información. Aquí vamos a ir estudiando paso a paso cómo vamos a ir llenando toda esta información. Por favor, aquí hay fundamentos legales, usted tiene que adelantarse, entrar a leerlos, a señalarlos en su código de trabajo, por favor, es importante que lo haga. Si no, de verdad, no me va a seguir el paso. Y el problema va a ser cuando le plantee los casos, cuando tenga el ejercicio de los casos, se le va a perjudicar ahí en la comprensión. Se está dando cuenta que tiene que analizar, tiene que comprender, tiene que integrar. Los principios procesales, ya nos vimos, damos cuenta de que son importantes. Tanto el derecho procesal del trabajo como los principios procesales, estos dos documentos se los dejo para que usted los lea. Esto es lectura obligatoria personal, ¿sí? Prácticamente cuando estemos desarrollando ya los casos en la clínica, entonces vamos a utilizar el esquema del juicio ordinario y la estructura del escrito. Aquí vamos a ir aplicando la redacción y paso a paso cómo se va a diligenciar el proceso dentro de una audiencia. Ahora bien, los acuerdos laborales. En este sentido, estos acuerdos nos van a complementar la información que ya tiene el Código de Trabajo. Los acuerdos son instrumentos legales que la Corte Suprema de Justicia ha redactado para ir mejorando la aplicación del derecho del trabajo, para que los jueces puedan aplicar de una forma más efectiva y dinámica el derecho del trabajo. Y por eso es importante que usted conozca estos acuerdos laborales. Por ejemplo, vamos a irnos... permítame, vamos a ubicar el acuerdo que voy a utilizar ahorita. Fíjese bien, dice, acuerda la organización y transformación a pluripersonal de los juzgados de trabajo. ¿Sí? Este acuerdo es el acuerdo 21-2019. Fíjese bien, miren de qué año es 19. ¿Cuántos años han pasado? Sobre el tercer año vamos ya, ¿verdad? Este acuerdo, déjenme decirles que en su momento fue creado
por la Corte Suprema de Justicia para buscar agilizar los procesos en materia de trabajo. En su momento, déjeme decirle que en el año 2009, 2012, en ese periodo de tiempo del año 2009, 2012, reformamos en su momento el despacho laboral. En ese tiempo pues estaba como directora del Centro de Justicia Laboral, el Centro Laboral en la zona 10, y ahí buscamos mecanismos para actualizar ese despacho laboral, que los jueces fueran más dinámicos en el conocimiento de los procesos. Se provieron de muchas herramientas electrónicas. Recientemente usted oyó que se aprobaron las notificaciones electrónicas. Déjeme decirle que desde el año 2012 nosotros ya veníamos diligenciando las notificaciones electrónicas en materia de trabajo. Ya hay un casillero electrónico en donde usted señala una dirección virtual y ahí le llegan las notificaciones. Entonces, nosotros desde el año 2012 tenemos esa herramienta activa. Pero no fue suficiente para la mora judicial que se provocó en el año 2015 en un cambio de gobierno, en donde colapsó el sistema de justicia, los juzgados, porque pues en el cambio de gobierno el Estado y las municipalidades hicieron despidos masivos de empleados. Entonces saturaron todo el sistema de justicia con demandas de trabajo, los trabajadores como las instituciones del Estado. Entonces esto saturó. Aunado a esto, en el año 2017 se da la primera reforma, la reforma al Código de Trabajo. Esta reforma del Código de Trabajo vino a generar más mora judicial porque muchas denuncias que la Inspección General de Trabajo tenía en su dependencia de 4 o 5 años atrás no las había entregado a los juzgados de trabajo. Y con esta reforma pues cambiaba totalmente el sistema de conocer esos expedientes y obviamente tenía que entregarlos a los juzgados de trabajo. Entonces el trabajo que la Inspección General de Trabajo, esos expedientes que tenía durante 4 o 5 años atrás, los entregó de forma masiva a los juzgados de trabajo y eso ocasionó un colapso. Les contaba que las audiencias en el año 2009 al 2012, más o menos se señalaban las audiencias para que las partes comparecieran una vez interponían su demanda. El juez señalaba y la estaba señalando entre 1 o 3 meses máximo. Con esas dos situaciones, las demandas se estuvieron señalando a 2 y a 3 años de distancia. Por ejemplo, la demanda que se estaba presentando en el año 2018 se estaba señalando audiencia para el año 2020-2021. Esos fueron 2 eventos que perjudicaron, pero el que vino a sepultar a los juzgados de trabajo fue la pandemia. ¿Por qué? Porque la economía del país se vino abajo y provocó despidos masivos en muchos lugares. Muchas empresas que en su momento pues buscaron la forma de declararse en quiebra y obviamente cerraron operaciones, muchas de ellas desaparecieron, los pequeños contribuyentes desaparecieron. Entonces, esta situación vino a colapsar más el sistema de justicia. Entonces, hay todavía, creo yo, hay casos del año 2020, demandas del año 2020, que están señaladas las audiencias para el año 2023-2024. Entonces, imagínense esta carga, esta mora judicial. Por eso es que aquí, a través de este acuerdo, la Corte Suprema de Justicia busca, les estoy haciendo un resumen así rapidito, busca que los juzgados de trabajo ya no sean unipersonales, ¿sí? Como lo dice el documento aquí, en la jurisdicción privativa. Los juzgados unipersonales, o sea, un juez
por cada juzgado, son unipersonales, no. A través de este acuerdo 21-2019 se buscó la forma de que los juzgados de trabajo fueran pluripersonales. Significa que por cada juzgado de trabajo ahora hay 2 jueces de trabajo, ¿sí? Estos 2 jueces de trabajo ya no solamente hay un juez en cada juzgado, sino que hay 2 jueces, juez A y juez B. Entonces, de esta forma buscó la Corte Suprema de Justicia incorporar más jueces a la dependencia para poder gestionar y movilizar esa mora judicial que actualmente se tiene. Así también, yo les hablaba hace un momento de esta reforma al Código de Trabajo, reforma al decreto 7/2017. Este sí es un decreto que vino a reformar directamente al Código de Trabajo. Déjenme decirles, les voy a plantear un caso así rápidamente porque ya se nos fue el tiempo. ¿Cuándo es funcional este decreto? 7/2017. ¿En qué momento lo vamos a utilizar? Cuando se cometan faltas de trabajo. ¿Qué significa eso? Cuando el patrono esté incumpliendo la aplicación. Aquí en este considerando, que es el 1, 2, 3, en el cuarto considerando de este decreto, dice que se ha identificado la necesidad de establecer un sistema de aplicación de sanciones a cargo de la Inspección General de Trabajo, que constituya a generar una cultura de cumplimiento de las normas nacionales e internacionales. Fíjese bien, que contribuya a generar una cultura de cumplimiento de normas nacionales e internacionales de trabajo en materia de relaciones y condiciones laborales y de empleo, así como de salud y seguridad ocupacional. Y usted dirá eso, ¿y eso qué es? Sí. Ese control lo tenía antes los juzgados de trabajo, los jueces de trabajo, pero a partir de esta reforma del decreto 7/2017 se vinieron a reformar varios artículos del Código de Trabajo. Esos artículos generaron esa reforma para buscar que ese poder sancionatorio que antes tenían los jueces se les diera a la Inspección General de Trabajo. ¿Y qué son faltas de trabajo y previsión social o violaciones a las normas, dice, prohibitivas y perceptivas del Código de Trabajo? ¿Qué son faltas de trabajo? Le planteo el caso. Fíjese bien. Hay un trabajador, él trabaja en una fábrica de muebles, y en esta fábrica de muebles, en tiempo de la pandemia, él ya tiene 15 años de laborar en esta fábrica de muebles, pero este trabajador no ha dejado de trabajar todo este tiempo, pero su patrono en el año 2020 no le pagó su aguinaldo y no le pagó su bono 14, su bonificación anual, porque obviamente en la situación del país, en la economía, bajaron las ventas, el patrón no pudo mantener a los trabajadores, pero ya no le pagó estas prestaciones laborales. La relación laboral es vigente, ahí está. El problema es de que el patrono al 23 de abril del año 2022 no les ha pagado las prestaciones laborales. En su momento les dijo, hizo convenio con los trabajadores y manifestó que se los iba a pagar, pero nunca los pagó. O, en lo peor de los casos, de una vez advirtió, mira, te quedas trabajando, pero no vas a tener ni aguinaldo, ni vacaciones, ni bono 14.
aceptas, te quedas trabajando. El trabajador, por la necesidad de no quedarse sin trabajo, pues aceptó. En este caso, les voy a dar la respuesta rápidamente. En este caso vamos a entrar analizando el artículo número 12 del Código de Trabajo, que manifiesta que son nulos ipso iure y no obligan a los contratantes todos los actos o estipulaciones que impliquen renuncia, disminución o tergiversación de los derechos que la Constitución de la República, el presente código, sus reglamentos y demás leyes y disposiciones de trabajo o de provisión social otorguen a los trabajadores, aunque se expresen en un reglamento interior de trabajo, en un contrato de trabajo o en un otro pacto o cualquier otro documento que se les presente. Fíjese bien, principio de tutelaridad. El artículo 106 de la Constitución, ya lo leímos, ya vimos, derechos irrenunciables. Ya sabemos que hay la irrenunciabilidad a estos derechos. Aunque el patrono lo diga o me obligue o yo lo acepte, existe el principio de irrenunciabilidad. ¿Y por qué lo estoy aceptando? Por la necesidad que tengo de no quedarme sin trabajo, principalmente en época de la pandemia. Pero ¿cómo hago yo para hacer valer este derecho? ¿Cómo voy a hacer yo para reclamar mi aguinaldo y mi bono 14 que mi patrono nunca me quiso pagar por la pandemia? Para eso existe este procedimiento y se llama procedimiento de faltas laborales. No se preocupe, solo le estoy dando la introducción. El decreto 7/2017. A través de este procedimiento se interpone la denuncia a la Inspección General de Trabajo. Él está obligado por este decreto a darle seguimiento a esa denuncia. Si no las pagó, el patrono va a estar sujeto a que sea sancionado con una multa. Y obviamente, dentro del procedimiento está en que el patrono tiene que pagarles a los trabajadores o al trabajador esas prestaciones laborales que en su momento se dejaron de cumplir. Ah, bueno, pero ahora ¿qué hacemos? Porque el patrono tampoco pues le hizo caso a la Inspección General de Trabajo y en su momento pues primero terminé mi relación laboral con el patrono y él nunca me pagó. ¿Qué cree usted? ¿Qué derecho le asiste todavía al trabajador? Fíjese bien, fue en el año 2020 en donde el patrono no pagó estas prestaciones laborales, pero el trabajador ahorita, al 31 de marzo de este año, fue despedido. Y dentro del pago de sus prestaciones laborales, pues el patrono dijo que no le iba a pagar sus prestaciones laborales y que tampoco le iba a pagar ni el aguinaldo ni la bonificación del bono 14 o bonificación anual, que en su momento tampoco la pagó. Licenciada, si fue el despido el 31 de marzo, todavía tenemos los 30 días de prescripción para presentar la demanda ante juzgado laboral. Muy bien, ¿qué más? Muy bien, Pablo. Gracias, Julio. ¿Alguien más? ¿No? ¿Nadie? Ya se me cansaron, ya se me durmieron, ¿no? Mucho hablo. O mucho contenido. No, licenciada, la verdad que todo muy interesante. Una excelente clase el día de hoy. Gracias, Julio. ¿Alguien más? Bueno.
ya están cansados, creo yo. Exacto, gracias ahí por los que han escrito, en efecto. No ha perdido esas prestaciones laborales, ahí están guardadas. ¿Por qué? Porque hasta ahorita, hasta el 31 de marzo, terminó la relación laboral. Entonces, prácticamente la prescripción para poder solicitar esas prestaciones laborales estaba ahí en suspenso. Ahorita sí, ya terminó la relación laboral. Entonces, dentro de mi demanda, en efecto, no se ha perdido el derecho. Dentro de mi demanda, voy a hacer ver esas prestaciones laborales que mi patrono no me pagó. ¿Y cómo lo voy a hacer ver? Recuérdese que usted tiene un escrito en donde usted va a formar la estructura. Aquí, miren, cuerpo, la relación de hechos. Mire, yo les digo así en palabras sencillas y muy simples, usted le va a contar la historia desde que comenzó su relación laboral hasta que finalizó. Aquí le doy el orden con el que usted va a ir trabajando toda esa información hasta que usted finalizó. Alguien me decía, mire, la vía administrativa no es obligación ejecutarla. Es cierto, la ley no lo obliga a ejecutarla, pero el punto es que cuando usted llega e interpone su demanda ante el juez sí le puede decir que no admite a trámite su demanda porque usted no agotó la vía administrativa. Y la vía administrativa, es la que va a permitir que la Inspección General de Trabajo genere ese acercamiento, como primer acercamiento conciliatorio con las partes. La conciliación, como está aquí en el punto número 5 de su esquema, es sumamente fundamental. Hay una conciliación extrajudicial, una conciliación judicial, o sea, ya dentro del proceso ordinario, pero también se puede dar esa conciliación ante la Inspección General de Trabajo buscando por parte suya la reclamación de ese derecho, ¿sí? Entonces, aquí, de forma ordenada, usted le va a contar al juez todo lo que pasó en esa relación laboral, todo lo que se dio. Y aquí, por favor, advierto, la inversión de la carga de la prueba, como aparece en este documento muy explicada y determina qué es la inversión de la carga de la prueba, a quién le corresponde dentro de una demanda, manifestar esa inversión de la carga de la prueba. Se las estoy buscando para que ustedes las puedan ver. Aquí en las pruebas, ¿quién tiene la obligación de la inversión de la carga de la prueba? ¿A quién le corresponde? ¿Quién es el encargado de esa inversión? Es cierto, lo tiene el patrón, ¿sí? Pero recuérdese que usted como trabajador está velando para que en esta demanda usted se le sea otorgado ese derecho que está reclamando a través de su memorial de demanda. Si tiene documentos, apórtelos. Si no los tiene, manifiéstelos y que el patrono pues, presente esa inversión de la carga de la prueba. Entonces, jóvenes, hasta aquí nos quedamos. No sé si hay alguna otra duda más. Lean los documentos, como nuevamente les recuerdo, no solamente entré a hacer una amplia explicación de todos los documentos que vamos a ir analizando y estudiando, y obviamente a futuro vamos a incorporar más. Los casos sábado a sábado se les van a ir planteando conforme los temas que vayamos analizando, como lo hicimos hoy, y así usted va a ir a entrar de lleno poco a poco a conocer todo lo que usted pueda manejar como una estrategia de litigio en su despacho. Jóvenes, fue una excelente clase, agradezco muchísimo. Anthony pues tuvo problemas de electricidad, se fue la luz en su área, por eso ya no continuó él acá, pero pues igual seguimos contestando sus dudas. Si hay alguna duda, con mucho gusto me quedo aquí en línea.